los que nos ven a través de las redes sociales. Qué lindo poder llegar hasta tu país, hasta el lugar donde tú te encuentras. Le pido a Dios que abra tu corazón y que la enseñanza cale hasta lo más profundo. Muy bien, y estoy muy contenta, muy emocionada de compartir en Noches de Vida con ustedes. Amo Noches de Vida con todo mi corazón. Me lo disfruto porque le damos libertad al Espíritu Santo, y esto es lo que va a suceder esta noche. El nivel de la palabra no va a depender de cómo yo te la transmita, sino de cómo tú decidas recibirla. No todos tenemos el mismo nivel de hambre de recibir algo. Y según el nivel de hambre que tú tengas, será el nivel de lo que Dios pueda entregarte. Así que mi recomendación, siempre que vengas a una experiencia de fe, a una noche de vida o incluso a un grupo de amistad, ve con un nivel de hambre. Porque según tu nivel de hambre será el nivel de lo que Dios puede entregarte. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, pon la mano en tu corazón. Dile: Espíritu Santo, yo preparo mi corazón, seré una buena tierra. Háblame, que tu hijo escucha. Dile ahí: háblame, que tu hijo escucha. La palabra que voy a recibir dará gran fruto. Lo disfrutarán la gente que está alrededor y seré de bendición donde quiera que esté. Ahora pon la otra mano en tu cabeza y dile: hoy en el nombre de Jesús, tú te abres a recibir la palabra, la vas a creer y la vas a ejecutar. Amén. Muy bien, y la enseñanza que te quiero compartir esta noche se llama: Dios tiene mucho que decirte. Dios tiene mucho que decirnos. Así que pensabas que Dios a ti no te hablaba, pues Dios tiene mucho que decirte. Dios siempre desea hablarnos. Él le encanta hablarnos. Muchas veces hablamos nosotros y pedimos mucho más de lo que escuchamos. En una conversación es demasiado difícil tratar de tener una conversación con alguien que no se calla, ¿cierto? Si no, si los dos hablan y hablan y hablan, ni no llegan a ningún lado. Y el otro dijo y el otro dijo, pero entendió y no entendió. Entonces al final no se puede. Pero como Dios es un caballero, Él no te va a interrumpir. Él no va a decir: cállese para yo hablar. No, ¿verdad? Es un caballero. Entonces Él va a dejar que tú te quedes un momento en silencio y puedas escucharle. El problema es que a veces no dejamos que Dios hable. Y estamos diciendo: yo quiero, yo necesito, es que usted no me escucha, es que ocupo, es que. Y pedimos y oramos tanto que no le damos tiempo a Dios. Yo no sé cuánto tiempo, meses, años, no hemos parado de hablar. Y hablamos y hablamos. Y miren, le voy a ser honesta, cuando una persona habla demasiado, pero voy a decirle en mi caso personal, ya cuando la persona me va contando a la mitad, yo ya me perdió. O sea, yo estoy en Júpiter pensando en qué voy a cenar. Y en mi cabeza estoy. Pero yo no entendí. ¿Sí? Me perdí de tanto de lo que habló, aunque tal vez eran cosas muy buenas, aunque tal vez era un contenido súper bueno, me perdí. Y yo me imagino que Dios dice: ¿y cuándo se va a callar esta mujer? ¿Cuándo me va a dejar hablar? ¿Sí? Entonces, Dios desea que nosotros le escuchemos. El escuchar conlleva paciencia, porque muchas veces, como oímos, pensamos que estamos escuchando y no necesariamente. Vuelvo a repetir: como oímos, pensamos que escuchamos y no necesariamente. Porque tú decides qué escuchar. Escuchar es prestar atención, pero oímos lo que sea. Tú puedes oír un montón de cosas y no escuchar nada. Entonces tú decides qué escuchas. Porque escuchar conlleva de enfoque, conlleva de intención, conlleva de paciencia. Y te decía, puedes oír, pero no necesariamente escuchar. Tú escuchas lo que quieres escuchar. El resto solo debe ser ruido para nuestra vida.
Tú escuchas lo que quieres escuchar. El resto solo debe ser ruido. Oímos ruido. Entonces, miren, yo soy esposa. Entonces, como esposas, cuando ya uno le dice al esposo algo y no lo hizo, uno dice, ajá, yo le dije, a mí usted no me dijo nada. Yo sí le dije, amor, 3 veces. Usted a mí no me dijo eso. Y yo le digo, Señor, lléname de paciencia. Señor, ¿por qué se lo he dicho 3 veces? Pero no es que yo no se lo diga. Es que Él me oyó, pero no qué. ¿Pero no qué? Ve, amor, ¿no me escuchó? ¿Sí? Entonces, el escuchar, te decías, prestar atención a algo. Tú escuchas lo que para ti debería ser importante. Y vamos a hacer una dinámica, ¿de acuerdo? Y voy a pedirles, bueno, ustedes han visto que en la música, ¿hay alguien que aquí que es músico? ¿No? ¿Sí? Va, yo no soy músico, pues, pero en la música hay unos palitos, ¿verdad? Que hacen como así, cric, cric, cric. Ok, suenan algo así, tal vez me ayudan por ahí. Claves se llama. Va, claves. ¿Los han visto? Sí, son como unos palitos que suenan así. Ok, muchas gracias. Y vamos a ver el siguiente video. Entonces, lo vamos a ver 2 veces. Este video lo vas a prestar con atención y quiero que te enfoques solamente en escuchar esos palitos. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver y yo te voy a decir cuándo vas a cerrar los ojos. Cuando yo le diga cierre los ojos, usted va a cerrar los ojos y se va a enfocar en escuchar los palitos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora sí, póngame en el video. Some places in the Tom Cruise movies where they dumb the music down and they do either 4/4 or 6/4, but we are playing the original real stuff.
Ya pueden abrir sus ojos. ¿Cuántos escucharon los palitos hasta el final? Sí. ¿A cuánto les costó, así siendo honestos? Va, muy bien. Entonces, esa es la diferencia. Ya vamos a poner los besos, pero vamos a dejarlo solo con una vez. Esa es la diferencia entre oír y saber escuchar. Porque el escuchar, te decía, conlleva enfoque. Y tú, a pesar de que subían, porque nunca le subieron el volumen a los palitos, era el mismo desde que empezó, pero a pesar desde que subían la música cada vez más fuerte, cuando tú te enfocas en escuchar, tú puedes prestar mucha atención y lo demás se vuelve ruido. ¿Sí? Así que justo así es con Dios. Cuando tú le prestas atención, cuando tú sabes escuchar su voz, Dios te puede hablar. No importa los problemas, no importa qué tanto suba el ruido, no importa qué tan turbulento esté la situación, vas a poder escuchar tu voz. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre te va a querer hablar. No importa si estás en la mejor temporada o en la más dura, a ti Dios siempre tiene algo que decirte. Dios siempre tiene algo que decirnos. Así que las quejas de la gente que está a tu alrededor, que los problemas se vuelvan ruido. ¿Qué se van a volver? Ruido. No prestes atención, no escuches lo que quiere venir a tocar tu identidad, no escuches lo que quiere venir a tocar tus sueños, no escuches lo que quiere venir a pisotearte, no escuches lo que quiere venir a hacerte sentir menos como mujer, no escuches las palabras de dolor que te dicen las demás personas, no las escuches. Si tienes que oírlas, óyelas, pero no las escuches. Cuando tú te aferras a que lo que tengo que escuchar es a Dios y lo demás se vuelve ruido, sabes, te vuelves una persona feliz, te vuelves una persona confiada, te vuelves una persona tranquila, te vuelves una persona que sabe vivir en paz. Pero hay gente que presta atención, no escucha a Dios. Oye a lo demás y escucha los problemas. Y escucha solamente a la esposa que le dice cosas malas. Y escucha a los papás que siempre le hablan lo mal. Y escuchan, y ¿sabes? Terminan creyendo, caminando y todo el tiempo están afanados, todo el tiempo están tristes, todo el tiempo pierden la paz, todo el tiempo tú los ves con una cara de no, ahí voy, Dios me ama, pero ahí voy, ahí ya fui a encuentro, pero y uno dice, entonces, ¿a quién están escuchando? Hoy Dios quiere cambiar tu temporada, pero ¿de qué sirve de que Dios cambie nuestra temporada si yo no me estoy dando cuenta? ¿Qué sirve? Entonces, Señor, cambia de temporada. Muy bien, pero tú sigues siendo el mismo. Entonces, ¿de qué sirve el cambio de temporada? No importa en qué temporada estemos, eso le corresponde a Dios. Yo voy a tomar el control de lo que sí tengo el poder de tener el control, y es cómo enfrentar la situación, cómo escuchar a Dios, cómo vivir mi problema, cómo vivir mi temporada de gozo. Y no puedes cambiar la situación, pero sí puedes decidir vivir en paz. Sí puedes decidir vivir un matrimonio tranquilo. Así que vamos a escuchar a Dios. Dice 1 Samuel 3 del 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo,
hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces: Samuel, Samuel. Entonces dijo: habla, que tu siervo oye. Así que vamos a meternos un poquito más en la historia. Sabemos que Samuel no conocía la voz de Dios, pero estaba atento a escucharla. No conocía la voz de Dios, pero estaba atento. Tú y yo tenemos que estar atentos. Atentos. Porque en cualquier momento Dios te dice: es esto lo que tienes que hacer. Es de esta manera. Pero si estás distraído, miren, si Samuel hubiera estado en TikTok, no escucha la voz de Dios. Así definitivamente. ¿O me equivoco? Tal vez me estoy equivocando, ¿no? Si se hubiera estado, no sé, hablando con amigos, posiblemente no está atento a escuchar la voz de Dios. Pero a pesar de que no la conocía, él estaba atento. Tú y yo tenemos que estar atentos. No importa si es tu primera vez que vienes a una iglesia o si eres líder y llevas años. Eso no habla de que, ya me acostumbré a servir. Sí, Samuel también, pero no conocía, pero estaba atento. Entonces tenemos que estar atentos. Samuel no solo aprendió a escuchar la voz de Dios, sino que la obedeció. ¿Puede decir conmigo: la obedeció? La obedeció. Dios desea que nunca perdamos la inocencia y el hambre de escuchar su voz. Cuando tú la conoces y la obedeces, será para Dios fácil confiarte más. Entonces, lo que yo me imagino que lo que le gustaba a Dios de Samuel no solamente es que le servía, sino que estaba atento y le obedecía. No conocía, pero inmediatamente reaccionaba. Heme aquí. Estaba dispuesto a obedecer. A pesar de que no sabía que era Dios que lo estaba llamando, sino que era su líder, su autoridad. No dijo: ¿y por qué me está llamando a cada rato? Deje de vacilarme. No, ¿verdad? Dijo: heme aquí, necesitas algo. Era fácil obedecer a Dios porque le era fácil obedecer a una autoridad terrenal. Cuando tú y yo somos humildes en reconocer autoridades terrenales, buenas o no tan buenas, estar bajo una autoridad te enseña lo que es la obediencia. Lo que hace sencillo escuchar la voz de Dios es mi nivel de fe. Te decía ahora hace un ratito, el hambre que tú tengas será lo que Dios puede confiarte. El nivel de fe que tú tengas será lo que Dios desee darte. No de experiencia, no de cuántas veces, sino el nivel de hambre que tú tengas. ¿Cuál es el nivel de hambre que tú tienes esta noche? El nivel de fe que tú tienes en este lugar. Porque todos venimos aquí a recibir la misma palabra, pero no todos tendremos buen fruto de la misma palabra. Porque yo soy la tierra. Así que no solo se trata de escuchar la voz de Dios, sino se trata de obedecerle. Él sin titubear, sin decir: ¿eres tú, Dios, quien me está hablando? Él dijo: habla, pues que tu siervo escucha. Inmediatamente Dios le empieza a hablar con libertad porque vio un corazón lleno de obediencia a escuchar su voz. Pero a veces Dios nos habla y por temor no lo obedecemos. ¿Será Dios que me dijo eso? ¿Sí? Y es Dios diciendo: yo deseo hablarte, pero necesito que tú obedezcas. Dice Génesis 3 del 1 al 4. Génesis 3 del 1 al 4. Es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín. Y la mujer respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín,
Pero Dios nos dijo, no deben de comer del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor, serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Entonces es una conversación que está teniendo la serpiente con la mujer sobre algo que ¿quién dijo? Dios. Están conversando sobre algo que dijo Dios. Así que el tema no fue que Dios lo dijo. Aquí el tema es que ella no le obedeció. Hay cosas que Dios nos dice y yo no lo obedezco y tengo consecuencias que me traen destrucción. Y ella lo hizo porque quería más, quería la adrenalina de saber. Hay cosas en la vida que nos pudimos haber evitado si hubiéramos estado atentos a escuchar y atentos a obedecer. Así que, ¿de qué me sirve oír la voz de Dios si no la conozco y no le creo? Ella no creía lo suficiente porque canjeó. Ella no creyó lo suficiente porque cambió una convicción. Entonces no era una convicción. No lo oyó, pero no necesariamente lo escuchó. Cuando empiezas a creer más en lo que dicen los demás, ella creyó más en lo que dijo la serpiente. No se lo dijo cualquier persona, se lo dijo Dios. Y ella canjeó lo que Dios le había dicho por lo que la serpiente, que no había hecho absolutamente nada por ella, fácil se dejó engañar. ¿Sabes? Porque no le dio importancia a la voz de Dios. Lo menospreció, la vio como algo más. Entonces la serpiente es astuta y lo sabía muy bien. Así que cuando empiezas a creer más en lo que dicen los demás y dejas de prestar atención a lo que Dios dice, lo primero que haces cuando desobedeces a Dios, uno, empiezas a escuchar más la voz de los demás, y dos, esas voces te empiezan a alejar de Dios. Ella desobedece, come del fruto por causa de lo que le dijo la serpiente, y ella se aleja. Y sabes, dice la Biblia que ellos tienen vergüenza y se esconden y quieren estar lejos de Dios. Lejos. ¿Hizo algo Dios malo para que ellos estuvieran lejos de Él? ¿No? Pero una voz que escuchó la alejó y la hizo perder toda la promesa y la herencia que era para ellos. Así que cuando dejas de prestar atención a lo que Dios te dice y te comienzas a alejar de Él, podrías llegar a perder cosas que Dios ya te había dado. Hay promesas que no hemos alcanzado porque hemos escuchado otras voces que parecían inofensivas, que parecía un trabajo, que parecía un noviazgo, que parecía una amistad, que parecía, bueno, pastora, no era malo, no era pecado. Sí, ella no estaba pecando, ella estaba escuchando una voz que no debía de escuchar. Dios usa personas, momentos, incluso si es necesario, dice la Biblia que usó un burro para hablarnos. Dios usa lo que sea para que le escuchemos, porque Él quiere que nosotros le escuchemos, Él quiere hablarnos. Entonces Dios usa lo que sea, momentos, personas, incluso hasta un burro, para poder hablarme. Pero así como Dios los puede usar, también Satanás los puede usar. Por eso el saber escuchar y obedecer se trata de fe. El saber escuchar y obedecer se trata de fe, de creer. De creer que lo que Dios dijo, no sé cuánto tarde, Él lo va a cumplir.
de creer que si Dios me lo dijo y yo lo obedezco, algo tiene que suceder. Creer se trata de fe. Se trata de fe y de identidad. Dice Lucas 15 del 11 al 14. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo. Esta es la historia del hijo pródigo, pero solo vamos a enfocarnos en este pedacito de la historia. Dice que era hijo, ¿cierto? Eran hermanos, eran hijos. Y este joven era hijo y tenía una herencia ya asegurada. Pero no quería escuchar el consejo de su papá. La historia nunca dice, papá, ¿y tú me enseñarías cómo yo puedo invertir esta herencia que te estoy pidiendo? Él solamente la quería. Él no quería escuchar. Él solo quería un beneficio. Solo tomó lo que tenía por derecho. ¿Y qué hizo? Se apartó del papá. Así que Dios me hablaba varias cosas y es, no seas de los hijos que están en casa, toman su herencia, lo que creen que les corresponde y se alejan. Que están en casa y tomo esa palabra y vengo dentro de 15 días. No, después cuando me pase algo regreso. Hay gente que ha recibido tantas palabras y luego se aleja de casa y cuando las gastan todas, dice que cuando se gastó toda la herencia, ahora sí vino escasez en la provincia. Es decir, él tenía en su poder el controlar la herencia, cómo gastarla o cómo invertirla. Pero no tenía el poder de cómo controlar una situación que iba a pasar en la provincia. Y él malgastó lo que tenía en su poder. Y cuando llegó una temporada que no podía controlar, fue donde entró en crisis. Y seguimos leyendo la historia que comió con cerdos y después regresa a casa y todo lo demás. Pero Dios me enfocaba mucho en esta primera parte y es, tenía papá, tenía herencia y tenía una casa. Cuando tú te alejas de escuchar, puedes comenzar solamente a hacer y podrás terminar perdiendo. Los grandes hombres de Dios que leemos en la Biblia, no era que lo sabían todo, no eran los super sabios, los super magníficos, los Avengers, o que eran perfectos. No, si tú lees los grandes hombres de la Biblia, un Moisés, un Abraham. Pero algo tenían estos hombres que por algo eran hombres de Dios, y era que sabían escuchar. Y no solamente escuchaban, sino que le obedecían. Y viene Dios y le pide a Abraham su hijo Isaac. Y él no dice, sí, pero ¿para qué? ¿Por qué lo va a hacer? No, yo voy a escuchar y yo voy a obedecer. ¿Me duele? Sí. ¿Es de mi propia sangre? Sí. Su sacrificio, Señor, una palabra que tú a mí me diste. Sí. Dios un día me hablaba sobre en esta historia y me decía, yo no estaba tocando a su hijo. Yo lo que estaba probando y tocando era la fe de años de lo que él me estaba pidiendo a mí. Y estaba este gran hombre de Dios. Era alguien que Dios sabía con quien podía contar. Tú y yo podemos ser grandes mujeres y Dios en esta historia. No por ser los super sabios, los super magníficos, los perfectísimos, no. Podemos ser grandes hombres y mujeres de Dios en esta historia. Solo por saber escuchar la voz de Dios y obedecerla. Dios se place en los hijos que saben escuchar y obedecerle. A ellos les entrega las promesas. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Seremos tú y yo confiables para Dios. Y aquí entra una parte
que se llama, o yo le puse el silencio de Dios. Y les voy a pedir que me pongan la bicicleta. Ay, me veo más delgada ahí. Muy bien. Muy bien el ayuno la semana pasada. Espero que todos hicieran ayuno. Entonces, y si no, tenemos tiempo de aquí el Impact Conference, ¿verdad? Para irnos muy bien. Entonces, el silencio de Dios. Yo les he escuchado mi historia de cuando aprendí a manejar bicicleta. ¿No la han escuchado? Sí. Yo aprendí a manejar bicicleta a los 21 años. 21 años. Resulta, no les pongo el video, ahí luego les enseño el video porque me da vergüencilla, yo con mi casco y todo a los 21 años, casi que con rodines. Y resulta que mi papá me enseñó a andar bicicleta y al principio él estaba conmigo y me decía, vea amor, así es como se tiene que pedalear y vea, y yo, ay, es que me da miedo, es que verdad, el balance es toda cosa del balance, y si me caigo y si me raspo, y verdad, no, vea, usted lo va a hacer así, yo voy a estar con usted, vea, y va a ir avanzando, verdad, y toda esta explicación, y todo bien, pero ustedes saben que el apóstol Iván, mi papá, es un poco extremo, ¿sí? Es un hombre de fe. Entonces no me enseñaba como que en calles normales, sino en bajadas. ¿Sí? No, entonces al principio era así y después era así. No, pero entonces yo estaba tranquila donde todo estaba bien. Y entonces, cuando, es un bandido. Entonces, cuando ya venía la bajada, me decía, pedalee fuerte que yo voy a estar con usted. Y yo, bueno, él va a estar conmigo. Obviamente no, porque eso iba con velocidad. Entonces, yo pedaleaba fuerte y yo veía que él se quedaba atrás. Y yo decía, si yo no pedaleo, yo me voy a caer, porque no hay nadie que a mí me detenga. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque Dios me hablaba que así es su silencio. Que Él está al principio hablándonos y direccionándonos para un momento del silencio que se llama confianza. Que es donde Dios... ¡Dale ese fuerte aplauso a Dios, claro! Que es donde Dios ve que ya somos capaces de hacerlo. Que es donde estamos, es un impulso y parece que estamos hacia abajo y que Él se quedó atrás. Pero nunca fue abandono, fue confianza. Y hoy Dios me decía, diles que en unos yo he confiado tanto, porque miren cómo han salido de otras situaciones. Hijo, tú podrás salir de esta y lo harás mejor que la primera vez. ¿Y sabes lo lindo de esta historia? Que ya sé andar en bicicleta. Y ya lo puedo hacer solita. Así es con Dios. Si Dios no confía en que podamos hacerlos, nunca vamos a poder aprender. Si siempre ando con rodines o siempre me están agarrando, nunca voy a poder avanzar lo que necesito avanzar. Así que mi trabajo es aferrarme de que lo que Él me dijo lo va a cumplir. Y si está en silencio es porque está confiando en lo que le estoy obedeciendo a lo que Él un día me dijo. Si estoy avanzando, si estoy confiando, si lo estoy haciendo es porque Él sabe que Él me enseñó bien y yo le estoy obedeciendo. Vamos a ir a Apocalipsis 3:20. Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, Dios me hablaba que cerrara con este versículo. Y Él te está diciendo, yo toco la puerta, pero necesito que escuches mi voz. Porque no solo es tocar la puerta, porque tú no le abrirías la puerta a un desconocido. ¿Quién es? Hasta hay puertitas donde uno tiene para ver quién es. Bueno, ahora hay tecnología, ¿verdad?
Pero no solo se trata de que Dios toca la puerta, sino que dice, y yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno, o sea, hay muchos que Él está. Y si alguno oye, escucha mi voz, la puede escuchar a pesar del montón de ruido, a pesar del montón de dificultad. Si es capaz de prestar atención y escuchar mi voz y abre la puerta, entraré a Él y estaré con Él, porque cenaré con Él y Él conmigo. Y Dios quiere cerrar esta noche diciendo, he estado tocando la puerta y he estado llamando, pero tal vez no hay muchos que escuchen mi voz, que la escuchen genuinamente. Porque si la escuchas, dice Dios, yo puedo entrar. Yo no puedo violentar tus sueños. Yo no puedo violentar tus deseos. Yo no soy violento, dice Dios. Yo soy un Dios que si tú me reconoces la voz a pesar del ruido y me dejas entrar, tengo el poder de cambiar lo que sea que tú tenías aferrado.